7:40 minutos de la mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con el coordinador jurídico de la ONG Provea, Marino Alvarado, para abordar todo el tema de derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias por venir al día de acá. ¿Cómo está en este momento Venezuela en derechos humanos del 1 al 10? ¿Qué podríamos decir? Del 1 al 10 estaríamos como en 4, más o menos. O sea, está raspado, vamos a llamarlo, el Estado venezolano en materia de derechos humanos, no solamente porque tenemos una situación bastante grave en derechos económicos, sociales y culturales, con un incremento de la pobreza que ha obligado a más de 7 millones de venezolanos y venezolanas a tener que cruzar las fronteras buscando mejores destinos, pero por el otro lado, con la caracterización que ha hecho tanto la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, algo mucho mayor a las graves violaciones de derechos humanos. O sea, una situación bastante complicada, pero bueno, hay todo un movimiento de derechos humanos, todo un proceso organizativo de las víctimas en Venezuela que da la esperanza de que podamos avanzar hacia la justicia. En medio de todo esto pareciera que hay una persecución por parte de las autoridades venezolanas, y esto con la legislación que se impulsa desde la Asamblea Nacional de ir contra las ONG en Venezuela. ¿Cómo califican ustedes esta iniciativa por parte del Parlamento? Mira, desde el 2006 hay un esfuerzo, estamos hablando de tiempos de Hugo Chávez, un esfuerzo por acorralar a las organizaciones de sociedad civil. En el 2006 se adelantó el proyecto de cooperación internacional que busca restringir la posibilidad que organizaciones de la sociedad civil que trabajan fundamentalmente con los sectores más vulnerables, con la gente que tiene muy pocos recursos en el país, no pueden recibir cooperación precisamente para hacer esa labor. Y por el otro lado, el diputado Diosdado Cabello, que de hace años tiene una abierta campaña, sobre todo contra el movimiento de derechos humanos, ha planteado un proyecto de ley que busca aniquilar prácticamente no solo las organizaciones de derechos humanos, sino la multiplicidad de organizaciones de sociedad civil y de gremios que hay en el país. Ahí están en riesgo los gremios de productores, las asociaciones en las zonas populares, las ONG, las organizaciones que agremian a las distintas profesiones del país, ingenieros, contadores públicos, psicólogos, etcétera, etcétera, porque afecta prácticamente todo lo que es organización de sociedad civil en el país. ¿Hay ONG de maletín en este momento en Venezuela? ¿Por qué el Parlamento insiste en esta ley? Mira, el Parlamento insiste porque las organizaciones de sociedad civil le somos incómodas al gobierno, en primer lugar porque reivindicamos la autonomía. Este es un gobierno que quiere controlar todo lo que sea organizaciones. Por eso su labor de control social es cada vez más agresiva. Todo vestigio de autonomía le es incómodo al gobierno. Así hicieron también con el movimiento sindical, a quien trataron de derrotar. Recordemos que desde el año 2000 se inició una ofensiva contra el sindicalismo en el país. Promovieron además sindicatos paralelos y no lograron derrotar el movimiento sindical. Igual pretenden hacerlo con las organizaciones de sociedad civil y no nos van a derrotar, no nos van a milanar. Seguiremos haciendo nuestro trabajo y estamos convencidos que así avancen con esa ley, nosotros estaremos al lado, en el caso de las organizaciones de derechos humanos, con las víctimas, pero en general las organizaciones de la sociedad civil con los sectores más necesitados, más pobres del país, que son los beneficiarios principales de organizaciones que reparten medicinas, que reparten alimentos, que hacen procesos de capacitación. ¿Quién no conoce por lo menos una organización de sociedad civil como Fe y Alegría, que está instalada en los sectores populares? Las escuelas de Fe y Alegría están fundamentalmente en los barrios de todo el país y es una de las organizaciones que pudiera ser afectada por una ley de estas que está promoviendo el diputado Diosdado Cabello. En medio de esto, COFAVIC registra agresiones a defensores de derechos humanos. ¿Qué datos tienen respecto a ello? Mira, la organización COFAVIC y otras han venido monitoreando lo que es el hostigamiento, las amenazas, las detenciones de defensores de derechos humanos.
En este momento está detenido el defensor de derechos humanos Javier Tarazona, tiene más de un año por denunciar lo que hoy el gobierno confirma, es decir, la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Eso que denunció Javier Tarazona y que hoy se confirma con los procesos que se adelantan de paz con el Ejército de Liberación Nacional, hace más de año y medio lo venía denunciando Javier Tarazona. Pero también hubo 5 activistas de la organización Azul Positivo que trabajan ayudando a las personas con VIH, que reparten alimentos y además medicinas, fueron detenidos y procesados y están bajo régimen de presentación. Pero sí podemos hablar también de campañas de desprestigio usando medios públicos contra activistas de derechos humanos y contra organizaciones de derechos humanos. Todo esto lo viene registrando no solamente COFAVI, sino otras organizaciones de derechos humanos, y se le informó toda esta situación al Alto Comisionado de Derechos Humanos en su reciente visita a Venezuela. A eso iba, en la reciente visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos, pues ustedes pudieron conversar con él. ¿Qué datos pudieron suministrarles nuevos? ¿Qué actualizaciones hay o qué actualizaciones tiene la CPI respecto a Venezuela? Sí, bueno, con el Alto Comisionado se hablaron diversos temas. Uno de los objetivos que tenía el gobierno era distraernos con este proyecto de ley, pensando que nosotros íbamos a centrarnos en el diálogo con el Alto Comisionado solo en ese aspecto. No, se les puso al Alto Comisionado, por ejemplo, el hecho de que en el 2022 continuaron las ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares en el país. Se les puso la situación de los presos políticos. En Venezuela estamos hablando de más de 250 presos políticos. Se planteó la práctica de la Pero el tortura. gobierno dice que no hay presos políticos en Venezuela. Bueno, hay 252, pero además, quiero decir, la práctica de la tortura. En el año 2022 fue asesinado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, torturado en la policía, en la sede del DGCIN en San Fernando de Apure. Pero además, policías también de la Policía Nacional asesinaron a un joven de 21 años en el estado Sucre. Se sigue practicando la tortura y se sigue incluso asesinando mediante tortura. ¿Qué respuesta dio el Alto Comisionado de la ONU respecto a esta denuncia o esta actualización que ustedes pues presentaron? Bueno, fue muy importante. El Alto Comisionado tiene pocos meses en el país y el hecho de que él haya priorizado, el Alto Comisionado visita muchos países del mundo, el hecho de que haya priorizado visitar Venezuela significa que tiene conciencia de la gravedad de la situación de derechos humanos en el país. Pero también es bueno que quienes nos están viendo sepan que se adelanta un interesante proceso de justicia en la Corte Penal Internacional y el 7 de marzo concluyó la consulta que plantearon los jueces de la Corte Penal Internacional a las víctimas en Venezuela. Más de 2.000 formularios o videos fueron presentados ante los jueces de la Corte, lo cual no quiere decir que son 2.000 víctimas. Ojo, un formulario o un video puede representar a muchas víctimas. De hecho, sabemos, por ejemplo, que hubo comité de víctimas que hicieron videos que representan más o menos a 200, 250 víctimas, pero también hubo planillas que se presentaron ante la Corte Penal Internacional de familias completas que han sido víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Bueno, en la próxima parte quiero que abordemos poco más el tema del formulario de la CPI y cómo está o cómo estuvo este proceso entre Venezuela y la Corte Penal. 7:48 minutos, ya regresamos con Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea, no se aparte. 7:49 minutos, seguimos conversando con Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea. En esta oportunidad quisiera comentarle sobre pues, la extensión de lo que ha sido la misión de determinación de hechos, en qué términos estamos en este caso y qué se puede presentar en esta extensión. Sí, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas prorrogó por 2 años el trabajo de la misión de determinación de hechos, que por cierto el miércoles presenta su informe oral. La misión presenta informe oral y presenta informe escrito en septiembre. Ahora el miércoles le corresponde el informe oral. Y conectando con lo que hablábamos antes del Alto Comisionado, mañana el Alto Comisionado presentará su informe oral y ahí sabremos un poco el tono que va a usar frente a la situación de derechos humanos en Venezuela.
esta prórroga que se le dio a la misión de determinación de hechos es muy importante. Recordemos que la misión de determinación de hechos ha establecido que en Venezuela se han perpetrado crímenes de lesa humanidad y ha logrado identificar a por lo menos 30 presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Esto abre la posibilidad de que se pueda activar lo que se conoce en el mundo del derecho penal internacional como la justicia universal. Es decir, que algunos países que tienen en su jurisdicción la aplicación de justicia universal pudieran juzgar a cualquiera de estos altos funcionarios venezolanos considerando que al ser sospechosos de cometer crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados por cualquier país que tenga en su jurisdicción. El caso más conocido quizás en el mundo de jurisdicción universal es el proceso que abrieron los tribunales españoles, el juez Garzón, contra Pinochet, cuando Pinochet visitaba Londres y fue detenido en Londres por petición de tribunales españoles. Eso pudiera ocurrir en la situación venezolana, pero también es importante tomar en cuenta que la misión de determinación de hechos ha venido recogiendo testimonios en el arco minero también y ha venido señalando la grave situación de violaciones a los derechos humanos y toda la estructura de violencia y de corrupción que está en el arco minero. Hablando de corrupción, por cierto, creo que si en algo quiere trabajar esta Policía Nacional Anticorrupción es meterle el ojo a lo que está pasando en el arco minero, donde hay, según la misión de determinación de hechos, involucrados altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, que esa Policía Nacional le eche un ojo al informe de la misión de determinación de hechos que publicó en septiembre. ¿Dónde queda en este caso? Porque se detiene o se acusa a responsables directos, pero la cadena de mando en Venezuela, ¿cómo queda? Bueno, pareciera que en Venezuela la cadena de mando es intocable y esa cadena de mando abarca, no se habla de eso, ¿no? Abarca a los más altos jefes del DGCIN, del SEBIN, de la Fuerza Armada, ministros que han dirigido y orientado hechos que pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad. Ahí está todo lo que ocurrió con los operativos de liberación del pueblo, que la propia exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que en los primeros días, nada más de los operativos de liberación del pueblo, hubo aproximadamente 505 ejecuciones extrajudiciales. ¿Quién era el ministro en ese momento? ¿Quién era el director en ese momento que dirigía esos operativos? Bueno, ahí tiene el Tarek William Saab, que tiene la responsabilidad principal de investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tiene bastante trabajo, pero no se ve. ¿Ustedes se han reunido con Tarek William Saab? No nos hemos reunido. ¿Le han enviado algún documento? Bueno, creo que Tarek tiene bastante información, no solamente por los informes de la misión de determinación de hechos, sino por lo que ha venido publicando la Fiscalía de la Corte Claro, pero Penal tiene poco sentido que se Internacional. reúnan con organismos internacionales, que estos organismos internacionales los escuchen a ustedes y que las propias autoridades venezolanas, aun cuando ustedes las están acusando, pues no se sienten y escuchen las quejas o los reclamos que tienen. Recordemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, suscribió con Nicolás Maduro un acuerdo que se conoce como la obligación que se establece ese acuerdo de que deben ser las instituciones venezolanas las principales que deben investigar los crímenes en Venezuela. Ese compromiso que tiene ya más de un año, no vemos al fiscal Tarek William. Yo aprovecho aquí estas cámaras para decirle, usted, señor Tarek William Saab, fiscal general de la República, tiene la responsabilidad de investigar los más altos mandos que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Si no se avanza en la complementariedad, debe seguir avanzando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estamos bastante confiados que los jueces de la Corte Penal Internacional, luego de haber culminado la consulta que se le hizo a las víctimas, van a autorizar que continúe la Fiscalía investigando y bueno, se acerca la posibilidad de que haya justicia, de que cese la impunidad y que además quede demostrado que no existe en Venezuela voluntad para investigar los crímenes de lesa humanidad, que como dije, se sigue torturando y se sigue asesinando por tortura, siguen las ejecuciones. Le pregunto por la Corte Penal Internacional y el formulario que emitió la Corte Penal Internacional para denunciar, digamos, crímenes en Venezuela, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? Entiendo que ya terminó. ¿Cómo quedó en este caso? Sí, terminó el 7 de marzo la consulta
según informó la sección de víctimas de la Corte Penal Internacional, se recibieron entre planillas y videos, porque se podían hacer planillas o se podían hacer videos, más de 2.000, que como digo no significa que son 2.000 víctimas, es muchísimo más, porque un video puede representar a 200 víctimas o un poco más, una planilla puede representar a toda una familia, una organización sindical que sabemos y llenaron sus planillas, puede representar a todos los trabajadores de ese sindicato que ha sido hostigado, que ha sido perseguido y cuyos líderes sindicales han sido encarcelados. Ese proceso culminó, la sala de cuestiones preliminares, los jueces de la Corte le han dado una prórroga a la unidad, a la sesión de participación de víctimas para que presenten el resumen que ellos deben hacer de todas esas planillas, de todos esos videos hasta el 20 de abril. Culminado este proceso el 20 de abril, lo que queda es esperar la decisión de los jueces de la sala de cuestiones preliminares, que son 3 jueces que deben decidir si el fiscal debe o no continuar con las investigaciones en Venezuela. Somos bastante optimistas, no solo las organizaciones de derechos humanos, sino las miles de víctimas que han sufrido los crímenes en Venezuela, de que se va a autorizar al fiscal Camp para que continúen las investigaciones. La continuación de las investigaciones pudiera implicar, escúchese bien, pudiera implicar que a mediano plazo se dicten órdenes de captura o órdenes de comparecencia por parte de la Fiscalía y de los jueces de la Corte Penal Internacional. Estamos seguros que se avanzará en la justicia en Venezuela y también estamos seguros, porque ya se viene trabajando en que habrá casos de jurisdicción universal donde nos acerca a que no haya impunidad en el país. El gobierno dice que hay vínculos entre la CPI y las ONG en Venezuela. ¿Cómo lo califica? Bueno, hay un vínculo natural porque las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hemos venido acompañando a las víctimas que están en Venezuela y las que están afuera también para que presenten sus testimonios y envíen toda la documentación, toda la información necesaria para ese gran expediente muy sólido que está en la Corte Penal Internacional. Son muchas las víctimas que han enviado toda la documentación, que tienen las pruebas, se le ha dado suficiente información. Recordemos que previo a que se abriera la investigación hubo un proceso que se llamó como el examen preliminar, en el cual la Corte Penal Internacional, precisamente la Fiscalía de la Corte, analizó si en Venezuela se habían o no cometido los crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Por la cantidad de testimonios y documentos que recibieron de las víctimas con la colaboración y el apoyo que le hemos brindado las organizaciones de derechos humanos, las que estamos en Venezuela, pero también las que están fuera del país, que han venido teniendo esa relación muy de cerca con las víctimas. También la ex fiscal general de la República, que ha dado aportes importantes a la Corte Penal Internacional con documentación muy sólida. Bien, le agradezco muchísimo acompañarnos el día de hoy acá en Primeras Noticias. Siempre a la orden y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bien, Marino Alvarado, director de la ONG Provea, el día de hoy hablando y actualizando cómo está el país en este momento en materia de derechos humanos, también cómo van las investigaciones internacionales respecto a esta posible violación de derechos humanos en nuestro país. Le recordamos que este fin de semana pues la Fiscalía venezolana anunció la detención de personeros del gobierno venezolano o ejecutivos de funcionarios públicos del gobierno. Se espera que pues este lunes haya pronunciamiento por parte de partidos políticos y también se espera o esperamos que tendrá que decir la oposición venezolana al respecto. A esta hora, 8 en punto de la mañana, nosotros despedimos. Primero es Noticia, los invitamos a que estén en sintonía de Canal I y mañana nos vemos, como todos los días, a las 7 de la mañana. Se despide Michael Iriarte Oliveros. Tengan todos feliz día.